Islamismo chiita y el rol de Irán. La revolución islámica y el liderato de Khomeini. Hacia finales de los años 70, el ala religiosa chiita, encabezada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, impulsó el derrocamiento del Shah. A diferencia de las revoluciones occidentales contra el Estado y la Iglesia, en la revolución islámica de jerarquía chiita se sublevó solo contra el Estado. Durante el reinado de Pahlavi se acentuó la separación entre religión y política. El clero chiita acusó al régimen de querer destruir el Islam chiita a través de un proceso de occidentalización y secularización. En octubre de 1978, tras la declaración de la ley marcial por el Shah, se produjeron manifestaciones en Irán que solicitaban el regreso de Khomeini, quien estuvo exiliado en Turquía y luego en Irak y en Francia. En enero de 1979, el Shah decidió abandonar el país, lo cual fue seguido por el retorno de Khomeini, quien proclamó la ley islámica y se convirtió en el líder espiritual de los chiitas, no solo de Irán, sino también de Irak y del resto del mundo islámico. La revolución produjo cambios importantes en los equilibrios regionales. Hubo un revés fundamental para Israel. El Shah era el más importante aliado de Israel en la región. Desde la revolución, Irán anunció el apoyo a la OLP. El movimiento palestino también había ayudado a la revolución islámica. La caída del Shah terminó con la política regional de Israel, fundada en lazos estrechos con los grandes estados no árabes, Turquía e Irán. Sin embargo, la paz con Egipto compensó la ruptura con Irán. En los años 80, el movimiento islamista chiita tuvo un fuerte desarrollo a partir de la revolución iraní. Su expansión experimentó un nuevo auge con la desintegración de la URSS y con la formación de 6 nuevas repúblicas islámicas. La insurrección contra Saddam Hussein en el sur de Irak, marzo de 1991, renovó la identificación de los chiitas iraquíes con los iraníes. Algunos líderes reconocieron que estaban buscando instaurar un régimen chiita en el país. A diferencia del islamismo sunita, fragmentado en tendencias rivales, el islamismo chiita permanece integrado, lo cual se debe en parte al estatus histórico del chiismo como forma minoritaria del Islam. Algunos ejemplos de islamismo chiita están dados por A. El ayatolá Khomeini en Irán. B. El ayatolá Hussein Fatlah, líder espiritual de Hezbollah. Y C. Sectores chiitas en el sur de Irak. Existe un rol importante del ayatolá Khomeini con una concepción antioccidental en la que los principales enemigos de Dios y el Corán son Estados Unidos, considerado el gran Satán, y el sionismo internacional, el rey Hussein de Jordania y el presidente Mubarak de Egipto, estos dos últimos por haber tenido un acercamiento con Israel. Se proclama una oposición al estilo de vida occidental representado por Estados Unidos, Europa e Israel. Rechaza
tanto el capitalismo contrario a la justicia social y partidario del hedonismo, como al marxismo, por su materialismo, ateísmo y falta de espiritualidad. Los enemigos de Dios están representados por Estados Unidos y el sionismo internacional, siendo caracterizada la potencia occidental como un Estado terrorista. Estados Unidos es el máximo enemigo del Islam. Es un Estado terrorista por naturaleza que ha prendido fuego a todo. Su aliado, el sionismo internacional, no deja de llevar a cabo cualquier crimen para alcanzar sus deseos bajos y codiciosos. Crímenes que la lengua y el lápiz se avergüenzan de pronunciar o escribir. Khomeini, 1987. En un texto dejado por Khomeini antes de morir en 1989, que contiene los principios islámicos y revolucionarios más importantes, el propio imán lo define como testamento político religioso, dirigido no solo al pueblo de Irán, sino también a todas las naciones islámicas y a todos los pueblos oprimidos del mundo, independientemente de su religión o nacionalidad. El líder religioso empieza su mensaje destacando la importancia que tiene el libro de Dios, en el que se consagra la unidad de Dios. Al mismo tiempo denuncia la crueldad de los seguidores de los tiranos por no haber respetado este libro y usarlo para dividir en lugar de unir al mundo musulmán. En particular, se refiere al Shah Reza Pahlavi por haber publicado el Santo Corán con caligrafía atractiva, distorsionando los versos sagrados, y por haber distribuido en gran cantidad estas falsas copias para servir sus propios intereses. En la misma línea está el rey Fahd de Arabia Saudita, que busca defender el wahabismo y alinearse con las superpotencias. Khomeini hace explícita la tradición chiita que reconoce la legitimidad de los 12 imanes, comenzando por Ali, y reconoce también la importancia del Mahdi, el imán que estaría oculto. Por otro lado, señala la importancia que tiene la oración de los viernes, no solo en términos religiosos, sino también en cuanto a su dimensión política. En forma explícita y reiterada, el imán establece que las naciones islámicas están enfrentadas con los enemigos de Dios, que son también enemigos del Islam y del Corán. Estos son descritos como salvajes, destinados a cometer actos criminales para llevar a cabo sus propósitos. Entre estos enemigos está en primer lugar Estados Unidos, que constituye un estado terrorista. Le sigue el sionismo internacional y los aliados de ambos, representados por el rey Hussein de Jordania y el rey Hassan de Marruecos y el presidente Mubarak de Egipto. Estos líderes han cometido actos de traición al servir a Estados Unidos. El líder religioso también se refiere a las condiciones que imperaban antes de la revolución islámica en Irán. Esto es, predominio de propaganda anticlerical por parte del régimen, consumo de narcóticos, prostitución, existencia de bares y cabarets, desunión y desacuerdo entre la población, vicio y corrupción, interferencia de las embajadas de los poderes extranjeros y uso de profesores para imponer enseñanzas del este y del oeste
en las escuelas y universidades iraníes. Frente a esta situación, la revolución islámica se impuso por su carácter singular, único y divino. Khomeini establece que el Islam y el gobierno islámico de Irán constituyen fenómenos de carácter divino que permiten asegurar la felicidad de los hombres en todos los tiempos y supervisar sus aspectos sociales, económicos y militares. Los dos componentes esenciales de la revolución islámica que explican su éxito son sus propósitos supremos divinos y sus objetivos de un gobierno soberano del Islam. El líder iraní defiende en forma explícita el carácter teocéntrico de la revolución y de su régimen. Denuncia la propaganda que contra la revolución han lanzado las naciones occidentales. La influencia de esta propaganda ha llegado incluso, dice Khomeini, a algunos musulmanes que han considerado cualquier apoyo al gobierno iraní como un pecado grave y demoníaco. Entre las falsedades lanzadas contra el Islam está el complot vicioso de proclamar que la religión y la política no son compatibles. Frente a estas afirmaciones, Khomeini contrapone el ejemplo del Santo Corán y de los primeros califas. El líder iraní destaca el importante papel que tiene la educación en forjar los principios islámicos y en impedir una dominación proveniente tanto del este como del oeste. Señala que la radio, la televisión, la prensa, el cine, el teatro, los libros y las revistas son los medios más efectivos utilizados por el capitalismo y el comunismo para difundir la corrupción, el alcoholismo y la drogadicción, especialmente entre los más jóvenes. Las revistas pornográficas imprimen fotos y escriben artículos contrarios a la moral. Los periódicos pretenden guiar a los jóvenes hacia el este o el oeste, publicando publicidad que promueve los centros del vicio como casas de prostitución y casinos de juego. Es deber de todos los musulmanes hacer frente a esta propaganda y publicidad que obedece principalmente a un estilo occidental. Khomeini rechaza en forma explícita tanto el capitalismo como el comunismo. Su oposición al primero, representado por Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias occidentales, se debe a que este sistema es contrario a la justicia social. Su rechazo al marxismo obedece a su materialismo y a la falta de creencia en Dios. Critica a ambos sistemas la permisividad con respecto a las relaciones sexuales y la homosexualidad. Presidencias de Ali Khamenei, Akbar Rafsanjani y Mohammad Yatami. En la estructura política y religiosa de la República Islámica de Irán, especialmente a partir de la muerte del Ayatollah Khomeini, se pueden distinguir los siguientes órganos. Líder supremo, líder del poder ejecutivo que controla a las Fuerzas Armadas, designa a los representantes judiciales, supervisa la Constitución y designa a los miembros de la Guardia Revolucionaria. Asamblea de expertos, cuerpo de 6 a 8 miembros de clérigos que eligen al líder supremo. Presidente, jefe de gobierno que ejerce durante 4 años y que debe ser un musulmán chiita.
Majlis o Parlamento, cuerpo de 290 miembros elegidos por un periodo de 4 años. Consejo de Guardianes, 12 miembros, 6 teólogos elegidos por el líder supremo, 6 juristas aprobados por el Parlamento, que revisan la consistencia de la religión con la ley islámica. Guardias de la Revolución, cuerpo creado por el Ayatollah Khomeini, que actualmente cuenta con 125.000 combatientes. Ali Khamenei, actualmente líder supremo de la revolución, sucediendo al Ayatollah Khomeini, fue presidente de Irán en 1981 a 1989. Durante este periodo ocurrió el denominado escándalo Irán-Contra, también conocido como Irán Gate. Este consistió en dinero que fue a la contra sandinista en Nicaragua, obtenido de la venta de armas a Irán a cambio de la liberación de rehenes estadounidenses secuestrados en Líbano. También durante este régimen, Irán lidió con una guerra de 8 años con Irak. Entre 1989 y 1997 asumió la presidencia Akbar Ramazani. En materia de política exterior se produjo un acercamiento con los países árabes, así como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. Al mismo tiempo fue un firme opositor del proceso de paz árabe-israelí que se inició con la Conferencia de Paz de Madrid y apoyó la formación de un frente del rechazo a los acuerdos, donde están incorporados los movimientos Hamas y Hezbollah. Por su parte, durante su presidencia se produjeron los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, ambos ocurridos en Buenos Aires, en los cuales Rafsanjani fue uno de los líderes intelectuales. En 1995 y 1996, el gobierno estadounidense de Bill Clinton emitió órdenes ejecutivas que impidieron que las compañías estadounidenses invirtieran en petróleo y gas iraníes y comercializaran con Irán. También se prohibió el comercio y la inversión estadounidenses con Irán. Por su parte, el Congreso estadounidense aprobó una ley que exigía que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones a las firmas extranjeras que invirtieran más de 20 millones de dólares en el sector energético iraní. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones al comercio iraní de materiales y tecnología nuclear y congeló los activos de las personas y empresas involucradas en actividades nucleares. Las sanciones fueron principalmente un esfuerzo para frenar la creciente capacidad nuclear de Irán. Al Jazeera, 16 de diciembre de 2012. Entre 1997 y 2005, Mohammad Yatami fue presidente de Irán, siendo considerado el primer mandatario reformista del país, con un eslogan de aplicar una democracia religiosa en la república, al mismo tiempo que destacó por una política exterior conciliadora, especialmente hacia Occidente, lo que lo llevó a defender el diálogo de civilizaciones. De hecho, en una conferencia de la Organización de Países Islámicos en 1997, propuso un diálogo de civilizaciones, idea que fue recogida por la ONU para declarar 2001 como el año del diálogo de civilizaciones.
lo que fue coincidente con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Durante el gobierno de Yatami, a partir de 2002, se detuvieron los programas para enriquecer uranio. Sin embargo, estos fueron reiniciados a finales de 2005 con la llegada al poder de Ahmadinejad. En el plano interno, los intentos de Yatami por avanzar en la liberación En el plano interno, los intentos de Yatami por avanzar en la liberalización fueron constantemente rechazados por el ayatolá Khamenei y el Consejo de Guardianes, un grupo de clérigos de línea dura y de juristas islámicos. En las elecciones parlamentarias a principios de 2004, estos teócratas no elegidos prohibieron a muchos reformistas ponerse de pie, con el resultado de que los conservadores recuperaron el control del parlamento. Presidencia de Mahmoud Ahmadinejad 2005-2013. En agosto de 2005 asumió la presidencia el líder conservador Mahmoud Ahmadinejad durante dos periodos presidenciales hasta 2013. El resultado oficial que dio a Ahmadinejad un triunfo claro con el 63% de los votos sobre su retador Mir Hossein Mousavi, que se quedó con el 34%, trajo al país los peores actos de violencia en Teherán en una década. Alrededor de 3.000 opositores quemaron barricadas y tuvieron enfrentamientos violentos con la policía. Un diario opositor fue clausurado y los sitios de internet de la BBC fueron bloqueados. La victoria de Ahmadinejad y la participación electoral del 85% fueron bendecidas por el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien, de acuerdo con los medios de comunicación locales, dijo que la reelección fue todo un logro y que los resultados eran un éxito enorme, al mismo tiempo que llamó a la calma. Una vez en el poder, el nuevo presidente despidió a decenas de viceministros en varios departamentos gubernamentales, así como a jefes de las organizaciones estatales de seguros y privatización y a presidentes de bancos estatales. A esto le siguió el despido de 4 altos embajadores, lo que planteó preguntas acerca de la capacidad de Irán de concluir las negociaciones sobre su programa nuclear. Además, Ahmadinejad atrajo la condena internacional después de que hizo comentarios sobre borrar a Israel del mapa. A los enfrentamientos internos le siguieron las declaraciones de Ahmadinejad negando el holocausto y consolidando el programa de energía nuclear, lo que le significó un importante enfrentamiento con Europa y Estados Unidos. Por otro lado, gran parte de la administración de Ahmadinejad estuvo caracterizada por la imposición de sanciones económicas contra Irán por su programa de energía nuclear y enriquecimiento de uranio. En marzo de 2007, el Consejo de Seguridad de la ONU votó para endurecer las sanciones, prohibiendo todas las exportaciones de armas de Irán y extendiendo la congelación de activos de los asociados al programa de enriquecimiento. Un mes más tarde,
La Unión Europea publicó una lista ampliada de individuos y empresas iraníes considerados personas non grata en el bloque. En octubre del mismo año, Estados Unidos anunció una serie de nuevas sanciones unilaterales contra Irán, la más dura desde que impusieron hace casi 30 años por apoyar a los terroristas. Las sanciones recortaron a más de 20 organizaciones del sistema financiero de Estados Unidos asociadas al Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán y a 3 bancos estatales. En marzo de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó más sanciones, incluidas la vigilancia de los bancos iraníes y de todos los aviones y buques de carga iraníes sospechosos de transportar artículos previamente sancionados. En junio de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lanzó una cuarta ronda de sanciones contra el programa nuclear de Irán, pero las medidas no hicieron nada para superar las dudas generalizadas de que ellos lograrían el objetivo a largo plazo del Consejo: detener la producción iraní de combustible nuclear. Las sanciones se dirigieron a sectores clave de la industria del gas y del petróleo, con prohibición de nuevas inversiones, asistencia técnica y transferencia de tecnologías, equipos y servicios en particular. Pero Irán había desafiado las reiteradas demandas del Consejo de Seguridad de dejar de enriquecer el combustible nuclear y de inmediato prometió tampoco tener en cuenta las nuevas sanciones. A pesar de resoluciones anteriores, Irán ha construido plantas centrifugadoras nuevas, a veces secretas, necesarias para enriquecer el uranio, y lo ha enriquecido a niveles más altos de pureza. Estados Unidos había buscado medidas más amplias contra los bancos, la industria de seguros y otros sectores comerciales de Irán, pero China y Rusia estaban convencidos de que las sanciones no afectarían la economía cotidiana de Irán. Posteriormente, en noviembre de 2011, continuando con las sanciones, las principales potencias occidentales tomaron medidas importantes para eliminar a Irán del sistema financiero internacional, anunciando sanciones coordinadas dirigidas a su banco central y a los bancos comerciales. Las medidas, una respuesta a un informe de la OEA que advierte sobre las actividades nucleares de Irán, endurecieron la presión sobre el país persa. Estados Unidos también impuso sanciones a empresas involucradas en la industria nuclear de Irán, así como a sus industrias petroquímica y petrolera, lo que se agrega a las medidas existentes que buscan debilitar al gobierno iraní, privándolo de su capacidad de refinar la gasolina o de invertir en su industria petrolera. Landler, 2011. En enero de 2012, los gobiernos europeos acordaron imponer una prohibición a las importaciones de petróleo de Irán, un golpe potencialmente serio para la ya inestable economía iraní y una escalada significativa de la presión internacional sobre el gobierno de Teherán. Europa es el segundo mayor consumidor de crudo iraní después de China. Compra cerca de 450.000 barriles de un total de 2.6 millones de barriles diarios que el país exporta.
Frente a estas sanciones, Teherán advirtió que las medidas aumentarían las tensiones en el Medio Oriente y amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, el punto más estrecho del Golfo Pérsico, al tráfico de buques tanque en respuesta a las sanciones por petróleo. En septiembre del mismo año, Canadá suspendió las relaciones diplomáticas con Irán y decidió expulsar a diplomáticos iraníes del país. La decisión canadiense se tomó debido al apoyo de Irán al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, a su incumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre su programa nuclear y a sus amenazas contra Israel. Presidencia de Hassan Rouhani y el acuerdo nuclear. Presidencia de Hassan Rouhani 2013-2017 y el acuerdo nuclear 5+1 2015. En las elecciones de junio de 2013 salió victorioso el candidato moderado Hassan Rouhani, lo que representó un giro importante en la política iraní tras dos periodos presidenciales de Ahmadinejad. Rouhani logró el 50.7% de los votos, a pesar de la oposición de los clérigos conservadores y de los guardianes de la revolución. El 1 de abril de 2015, Irán firmó un principio de acuerdo nuclear con los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia, más Alemania. Estas negociaciones, conocidas como Irán G5+1, y que llegaron a un acuerdo el 24 de noviembre de 2013, han sido enfáticamente rechazadas por Israel, que sostiene que Irán es la principal amenaza a su existencia y que la posesión de armas nucleares podría convertir esta amenaza en una realidad. Entre otros puntos, el acuerdo establece lo siguiente: a. Reducción de las centrifugadoras, máquinas que pueden enriquecer uranio, de 19.000 a 6.000. B. Compromiso de Irán de no hacerlo sobre el 3.5%, lo cual solo le permitiría contar con energía para fines pacíficos durante 15 años, periodo que dura el convenio. C. Inspección y acceso a todas las instalaciones por parte de la OIEA. D. Suspensión de las sanciones una vez que se verifique el respeto de Irán hacia estos puntos clave. Este convenio fue posible en gran medida debido a la nueva política de acercamiento a Occidente establecida por el presidente iraní Hassan Rouhani desde su ascenso al poder en julio de 2013. Antes, el presidente Ahmadinejad, representando una línea opuesta a las reformas en el interior del país, así como a mejores relaciones con Occidente, había decidido reanudar la conversión de uranio. Esta situación llevó a que Israel y la OIEA aseguraran que Teherán tendría la capacidad de fabricar un arma atómica en un lapso de 1 a 5 años. En este contexto, la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron en mayo de 2012 sanciones económicas a Irán. Sin embargo, el nuevo gobierno iraní dispuso no enriquecer uranio sobre el 3.5%, lo que permitió el inicio de negociaciones, que la Unión Europea levantara parcialmente las sanciones y que se llegara a la firma de este principio de acuerdo.
Este suceso representó una victoria importante para el presidente estadounidense Barack Obama, al tiempo que profundizó las diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y de Israel. En primer lugar, al igual que otros presidentes demócratas, Obama logró un acuerdo histórico que puede contribuir a dibujar un nuevo Medio Oriente. En 1979, Jimmy Carter había alcanzado un hito importante en el acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto, que consagraba al primer país del mundo árabe en reconocer al Estado de Israel. En 1993, Bill Clinton logró que Israel y la OLP firmaran los acuerdos de Oslo, con un histórico reconocimiento mutuo de estos actores. En 2015, sin haber logrado mediar para un acuerdo entre israelíes y palestinos y en medio de una mayor inestabilidad política generada por el Estado Islámico, Obama dio un paso histórico en sus relaciones con Irán. Junto a un acercamiento con la República Islámica, se visualizó una nueva postura estadounidense hacia la guerra civil siria, con la posibilidad de iniciar negociaciones con el presidente Bashar al-Assad de Siria, aliado de Teherán. Sin embargo, al mismo tiempo, este acontecimiento profundizó las diferencias del gobierno estadounidense con los aliados tradicionales del Medio Oriente, como son Israel y Arabia Saudita. Las discrepancias con el gobierno israelí adquirieron un punto culminante luego de la visita del primer ministro Netanyahu a Washington a principios de marzo de 2015, invitado por el Partido Republicano. Pese a la oposición del presidente Obama, Netanyahu dio un discurso en el Congreso de Estados Unidos con el que se opuso a cualquier acuerdo nuclear con Irán, acusando fuertemente a Obama y a su política exterior frente a Teherán. El distanciamiento entre Obama y Netanyahu se profundizó después de las elecciones israelíes, en el marco de las cuales el segundo señaló su oposición a la creación de un Estado palestino. En suma, este es un acuerdo histórico que permite un acercamiento entre Estados Unidos e Irán, luego de 35 años, abriendo las puertas para un mayor rol de esta potencia regional en el Medio Oriente. A su vez, puede posibilitar una proximidad también histórica entre Israel y Arabia Saudita, que comparten posiciones comunes frente a Irán. Sin embargo, este convenio no incorpora algunos principios básicos solicitados por Israel. Primero, el reconocimiento explícito de su existencia por parte de Irán. Segundo, la causa AMIA, cuya incorporación en las negociaciones con Irán fue también solicitada por el gobierno argentino en el marco del debate nacional por la muerte del fiscal Alberto Nisman, puesto que, según la investigación judicial argentina, los responsables del atentado fueron las más altas autoridades iraníes de la época. En breve, un acuerdo histórico que deja algunos puntos irresolutos. Caro, 2015. En las elecciones de mayo de 2017, el presidente Rouhani, quien asumió una gran participación en las clases medias urbanas de Irán, ganó la reelección, dándole
el mandato de continuar la búsqueda para expandir las libertades personales y abrir la economía de Irán a los inversionistas globales. La victoria rotunda debe permitirle fortalecer la posición de la facción moderada y reformista mientras el país se prepara para el fin del gobierno del líder supremo de 78 años, el ayatolá Ali Khamenei. Hezbollah, fundación y organización. Es una organización que promueve en el Medio Oriente la causa de la revolución islámica al estilo de Khomeini. Se originó en 1982 con el apoyo de los guardianes de la revolución iraní y se fundó oficialmente en el sur del Líbano en 1985. Fue dirigido por el clérigo chiita Abbas al-Musavi hasta su muerte en 1992 a manos de las fuerzas de defensa israelíes. Tras la muerte de Musavi, el movimiento fue dirigido por Hassan Nasrallah, quien tuvo un papel importante en el conflicto del Líbano con Israel en 2006. Un tercer líder importante considerado como guía espiritual del movimiento fue el gran ayatolá chiita Mohammad Hussein Fadlallah, quien murió en julio de 2010. El programa de Hezbollah, publicado originalmente el 16 de febrero de 1985 en Beirut, bajo la impresión inequívoca del jeque Fadlallah, contiene una transcripción de los siguientes puntos: nuestra identidad, nuestra lucha, nuestros objetivos, mensaje a los cristianos, escenario mundial. Según se establece en su carta abierta, el movimiento no se define como un partido cerrado y organizado en Líbano, ni como una asociación política, sino como una umma ligada al mundo musulmán a través de la conexión religiosa y doctrinal del Islam. Es un partido de Dios, Hezbollah, que obedece a la autoridad de un solo jurista, Faqih. Su ideología está basada en el Corán, la Sunna y las decisiones legales del Faqih, quien constituye una fuente de imitación. De este modo, la identidad del movimiento está fuertemente vinculada con Irán y con su líder supremo de la revolución, el ayatolá Khomeini. Con frecuencia nos preguntamos, ¿quiénes somos nosotros, los Hezbollah, y cuál es nuestra identidad? Somos los hijos de la Umma, el partido de Dios, cuya vanguardia fue hecha victoriosa por Dios en Irán. Obedecemos las órdenes de un líder sabio y justo, que es nuestro tutor y Faqih, que reúne todas las condiciones necesarias. Ruhollah Musawi Khomeini. Dios lo salve a él. Se destaca la importancia del potencial militar de la organización, al cual no se lo considera separado del conjunto de la sociedad. Paralelamente, se indica que cada miembro del grupo está listo para llevar a cabo una guerra santa si así lo decide el jurista Fadlallah. Su nombre, Partido de Dios, señala la importancia de reemplazar el concepto de Estado por un partido de Dios que uniría a todos los musulmanes bajo el liderazgo de una autoridad religiosa suprema, recogiéndose así un ideal de Khomeini, esto es, reemplazar el concepto occidental de Estado-nación.
oposición a Estados Unidos, a Israel y a los cristianos. En cuanto a la lucha de Hezbollah, se trata principalmente de una fuerte oposición a Estados Unidos, al que le considera una superpotencia arrogante. Se exige de cada combatiente un estado de alerta permanente para enfrentar la agresión de Estados Unidos y al mismo tiempo defender el Islam. Existe también un fuerte rechazo de Israel y se denuncia la alianza de este país con la Falange Cristiana del Líbano, responsable de la ejecución de miles de mujeres y niños en Sabra y Chatila. Se dice que este hecho contó con el acuerdo tácito de Estados Unidos y sus aliados europeos, que junto con Israel forman una tríada responsable de los peores males ocurridos en el Líbano: invasión, destrucción, violación de santuarios, matanza a niños. En particular, se reitera una denuncia de la ocupación sionista del sur del Líbano, de la destrucción de muchas aldeas y ciudades libanesas, del desplazamiento de miles de libaneses y palestinos a causa de esta ocupación, de la ayuda de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP a los presidentes falangistas del Líbano, Elías Sarkis, Bashir Gemayel, de la alianza de Israel y Estados Unidos con estos falangistas y del acuerdo del 17 de mayo de 1984 que hacía de Líbano un protectorado norteamericano. Frente a estos hechos, el grupo se declara decidido a lanzar una guerra de resistencia contra las fuerzas de ocupación. Estados Unidos, sus aliados del Pacto Atlántico y la entidad sionista en la Tierra Santa de Palestina nos atacaron y continúan atacando sin respiro. Ellos invadieron nuestro país, destruyendo nuestros pueblos, degollaron las gargantas de nuestros niños, violaron nuestros santuarios y designaron a amos para nuestro pueblo, que cometieron las peores masacres contra nuestra umma. Fadlallah, 1985. Hay que mencionar que el movimiento también considera como enemigos a los cristianos, especialmente representados en los falanges que lucharon en el período de la guerra civil. La carta agrega que el régimen dominado por los maronitas es injusto porque no está basado en las prescripciones de la religión y de la ley sustentada en la Sharia. En este sentido, se hace un llamado a los cristianos para que se adhieran al Islam y eviten todo tipo de fanatismo a fin de encontrar la salvación y la felicidad. De manera similar a Hamas, el rechazo es hacia sus superpotencias, tanto hacia el comunismo como hacia el capitalismo, y en forma más generalizada hacia todos aquellos que no respetan los principios de Alá. Fadlallah, 1985. Para alcanzar sus objetivos, los líderes llaman a conducir actos de violencia contra Occidente. Esta confrontación forma parte de la meta de establecer una sociedad islámica que debe extenderse a todo el mundo. Como primer paso está la confrontación con Israel y los judíos. Israel es representado como producto del imperialismo occidental, es identificado con Occidente, con Estados Unidos, el gran Satán,
y con la cultura occidental, la modernización y la corrupción moral que han penetrado en el mundo musulmán. Al mismo tiempo, se definen tres objetivos centrales: A. Expulsar definitivamente a Estados Unidos, a Francia y sus aliados del Líbano. B. Juzgar los crímenes cometidos por las falanges en contra de musulmanes y cristianos. C. Permitir a todos los libaneses determinar la forma de gobierno que ellos desean y optar por un gobierno islámico que garantice la justicia y libertad para todos. A fin de cumplir con estos objetivos, se deben hacer un llamado para que todos los amigos en Líbano se involucren en el estado de creciente confrontación con los principales enemigos en el Medio Oriente, las falanges, Israel, Francia y Estados Unidos. La negación total de la existencia de Israel es una extensión natural de su negación de Occidente y de Estados Unidos. No existe división entre antisionismo, posición contra Israel, y antisemitismo, entendido como odio primordial hacia los judíos. El conflicto con Israel y los judíos es una guerra total de vida o muerte que forma parte integral de tres conflictos mayores: A. Lucha económica entre los arrogantes del mundo y los pisoteados. B. Lucha cultural entre Occidente y el mundo islámico. C. Lucha histórica entre judaísmo e islam. El componente antisemita de Hezbollah es un rasgo adicional del antisemitismo cristiano y es típico de los movimientos islamistas que combinan las percepciones islámicas tradicionales de odio hacia Israel y los judíos con terminología antisemita occidental. Nueva estrategia política. A partir de 2009, Hezbollah anunció una nueva estrategia política que condiciona la retórica islámica, pero mantiene una línea dura contra Israel y Estados Unidos. El nuevo manifiesto hace referencia a una república islámica en Líbano que tiene una población cristiana sustancial, lo que confirma cambios en Hezbollah pensando en la necesidad de respetar la diversidad del Líbano. Su líder Hassan Nasrallah dijo que era hora de que el grupo introdujera cambios pragmáticos sin abandonar su compromiso con una ideología islámica vinculada al establecimiento clerical en Irán. Y también dijo que un nuevo documento político era necesario para hacer frente a los acontecimientos desde el último manifiesto en 1985, cuando Hezbollah era más un grupo de resistencia armada que combatía a las afueras de las fuerzas de ocupación israelíes. Los miembros de Hezbollah entraron por primera vez en el Parlamento en 1992 y en 2005 tuvieron su primer ministro de gobierno, completando su rehabilitación como un partido político. En 2011, en el contexto de la primavera árabe, el movimiento reiteró su apoyo a Irán, crecientemente cuestionado por Occidente debido a su programa de energía nuclear y al gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria. La intervención en Siria apunta a varios objetivos. Por una parte, Hezbollah forma con Siria e Irán un autodenominado Frente de Resistencia contra Israel y Occidente. El eje Teherán-Damasco, Hezbollah intenta evitar que otros países reordenen el mapa político de la región. Sin Siria, el eje perdería su eslabón central e Irán
al igual que Hezbolá, quedaría ampliamente aislado. Por otra parte, Hezbolá también quiere consolidar su base de poder en Líbano. La caída de Assad la debilitaría, ya que hasta ahora recibe apoyo político y logístico del gobierno sirio, como informaciones de inteligencia y medios de transporte. La intervención de Hezbolá refuerza el carácter religioso de la guerra civil siria. El presidente Assad y muchos de los que apoyan al régimen son alawitas, cercanos a los chiitas. Debido a la participación en la guerra civil siria a principios de 2016, Arabia Saudita llevó a los países del Golfo Pérsico y a la Liga Árabe a declarar a Hezbolá como un grupo terrorista, acusándolo de actos hostiles. Con la participación directa de Rusia y Siria, la alianza Damasco-Teherán se ha fortalecido, incluyendo ahora a Moscú. El enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán es la rivalidad entre sunitas y chiitas, pero también representa un distanciamiento entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a la relación con Siria. Fin de este ensayo.